En Filipenses 1:6. Ahí estamos en la progresión de esta acción de gracias que el apóstol Pablo eleva por estos hermanos de Filipos. Y hay una tercera frase aquí que quisiera recordar en este verso 6, que consta de tres partes, por así decirlo. Este verso 6 tiene tres secciones. La primera es estando persuadido de esto. La segunda es que el que comenzó en vosotros la buena obra. Y la tercera la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En esa tercera frase quiero quedar. Y hay un texto de la última vez que yo estuve aquí que les quedé debiendo una reflexión respecto a dos peligros que nosotros debemos de tener en cuenta en nuestra vida diaria incluso. Mantenga ahí ese texto y el otro se encuentra en 1 Corintios 4:5, que nos dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. En nuestro ser interior hay motivos, hay pensamientos, hay actitudes que solo Dios ve, los hombres no las pueden ver. Y como nuestras recompensas finales van a estar en función no solamente del servicio externo, es decir, de lo que es visible ante los ojos de los hombres, lo que los hombres perciben con sus sentidos de nosotros, sino también a nuestra devoción interior, que es lo que nadie puede ver, solo Dios. Por lo tanto, Dios es el único que le puede dar a cada quien la alabanza que merece. Y hay dos peligros respecto a esto a tomar en cuenta. Una es el siguiente, que fue el que no dije la vez pasada. Puede ser que nos escapemos de todos los criterios, de todos los juicios, de todos los señalamientos de los hombres en esta tierra y que nos hagamos sordos y ciegos a esos criterios y a esos juicios. Pero hay uno del cual nunca podremos escapar y es del juicio de Dios. Es un juicio que no es para condenación en el caso de los creyentes, sino que es un juicio para valoración de recompensas en relación con nuestro servicio. Y el segundo, que hay que tomarlo muy en cuenta, porque todos caemos en esto y todos los días juzgamos a los demás. Y muchas veces hacemos suposiciones groseras del comportamiento de los demás y duele en el corazón hacerlas, porque muchas de ellas caen en el extremo del vacío, y es esta: el juicio solo le corresponde a Dios. No es una prerrogativa humana, es algo delicadísimo juzgar a una persona y lanzarla a la cuneta por nuestros criterios, nuestros juicios y percepciones de los demás, porque algunos nos caen gordos y otros no. El juicio es prerrogativa de Dios. Y Dios da de manera justa, ni más arriba ni más abajo, sino en medida justa. Porque Él no solamente ve el servicio externo, las acciones externas, sino que también ve lo que el hombre no ve, que es la actitud del corazón. Vaya usted a 1 de Juan capítulo 3, verso 2. El Señor ha prometido que desde el momento de la justificación, es decir, de la salvación, como está ahí en ese esquema que tengo en esa pizarra, comienza su trabajo en nosotros. Hoy el Espíritu Santo de Dios, por el nuevo nacimiento del cual nos ha hecho justos por la fe en Jesucristo, procura usarnos a Dios, procura hacer de nuestras vidas algo que sea agradable a Dios. Pero tenemos tres enemigos perennes mientras estemos en esta tierra: el diablo, el mundo y la carne. Por lo tanto, el Espíritu Santo se esfuerza en nuestro interior para producir un servicio agradable a Dios. Pero va a llegar un momento en el cual, una vez que pasemos a la presencia del Señor y quedemos con este cuerpo terrenal en la tierra, que recibiremos un cuerpo de gloria como el de Cristo después de su resurrección. Entonces el Espíritu Santo sí nos llenará plenamente y hará que nuestro servicio y nuestro amor al Señor sea verdaderamente perfecto y agradable a Dios. Esa es la esperanza que tenemos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, nos dice de la siguiente manera: amados, ahora somos hijos de Dios. Subraya esa palabrita, somos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, subraya la siguiente palabra, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es. Hoy, toda persona que ejerce fe salvadora genuina en Cristo se convierte en un hijo de Dios tan pronto cree. Y una vez que él ha creído y ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero, el Espíritu de Dios siembra una vida divina y celestial en él. Pero esa vida divina y celestial no se va a revelar a plenitud, sino hasta que Cristo aparezca por segunda vez. Eso es lo que nos dice aquí este texto. Hay una aparente tensión en este verso, porque aquí nos dice, la primera palabra que ustedes subrayaron ahí, ahora somos hijos de Dios, pero al final del verso dice, seremos semejantes a Él. Pareciera que hay como una contradicción, como una tensión ahí. Pero esa tensión queda resuelta bajo la sólida esperanza de que cuando Cristo regrese por segunda vez, usted y yo vamos a experimentar una conformidad completa a su semejanza perfecta. Esa es una de las promesas más maravillosas de la palabra de Dios. Y la naturaleza gloriosa de esa conformidad que vamos a sufrir nosotros, ya una vez que partamos a la presencia del Señor, es indescriptible. No hay palabras, no hay manera de poderlo definir. Y aquí está el esfuerzo del apóstol Juan en eso. El hecho de que una vez que muramos, que seamos glorificados, esta humanidad glorificada va a ser semejante a la de su deidad encarnada, pero eso no quiere decir que vamos a ser una especie de mini dioses. Como equivocadamente dijo alguien por ahí que se llama Benny Hinn, que nosotros somos pequeños dioses. Ese es un error garrafal, eso no existe, eso no es posible. Lo que sí promete la palabra de Dios es que hoy somos salvos por poner nuestra fe en Cristo, somos justificados por la fe. Y otra gran verdad es que el día que el Señor nos mande el citatorio, que es inescapable, porque cada uno de los que estamos aquí sentados en esta silla, un día nos vamos a morir. Esa es una de las cosas más seguras que tenemos, la muerte. Y el día que el Señor nos llame, seremos glorificados. Y entonces ahí se va a producir la consumación del compromiso de Dios que está expresado, regresa a Filipenses 1:6 en la tercera frase, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Dios tiene el compromiso no solamente de salvarnos, sino de guardarnos durante todo el caminar de la vida terrenal hasta el día que nos muramos y glorificarnos, tener un cuerpo como el de Cristo después de su resurrección para consumar ahí la obra perfecta de la redención, como aparece en ese esquema. Hoy vivimos en un mundo caduco. Usted va a comprar sal del Himalaya a un supermercado aquí que se supone que tiene 4,000 años de existencia y le dice ahí la etiqueta que en 2 meses caduca. ¿Cómo es eso? La belleza en este mundo no es permanente. Usted se mira joven, mira una foto de 30, 40 años atrás, no es nada de lo que es ahora. Solo basta acercarnos a un espejo y ver desde dónde hemos caído. ¿Sí o no? El propósito de Dios desde un inicio fue crear al hombre a su imagen y semejanza. Ese era el propósito de Dios y ese era el destino del hombre. Cuando nos acercamos a un espejo y nos vemos cuán lejos estamos de ese destino. Pero un día, dice este texto de Juan 3:2, seremos semejantes a él. Ahí se rescatará el propósito perdido en el Edén y el propósito de Dios nunca más será violentado a causa de la caída del hombre, del pecado del hombre. Seremos semejantes a él. Ve usted San Juan 1:12, vamos ahí. Si alguien a su lado no tiene Biblia, ofrézcale gentilmente la suya o su celular, si la anda ahí, para que podamos leer todos juntos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio la potestad o les dio el derecho o la autoridad de qué? De ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que cree en Jesús el Verbo también recibe el derecho y la autoridad de poder reclamar ese título exaltado de hijo de Dios. En realidad no es una mala actitud ni tampoco va fuera de lo que la palabra de Dios dice cuando usted dice yo soy un hijo de Dios. Si usted ha creído en Cristo, tiene el derecho de reclamar ese título exaltado, soy un hijo de Dios. Y no lo hace en razón de su comportamiento, porque no es una escala de buenas obras que nos va a llevar a Dios. Claramente lo dice, a los que creen en su nombre. Hay muchos que dicen, bueno, es que el hombre no tiene que hacer nada. El hombre no tiene que recibir a Cristo, pero ¿y entonces dónde pongo yo el texto? ¿Qué dice ahí? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Yo no puedo explicar la elección soberana de Dios desde la eternidad para escogerlo a usted o a mí para la salvación eterna. Pero tampoco puedo explicar dónde aparece la responsabilidad del hombre según este texto. Como decía alguien, si usted niega la Trinidad, pierde el juicio. Y si la sigue negando, pierde y va para el infierno eterno. Este es un principio. Esto queda resuelto en la mente eterna y soberana de Dios. Si se me manda a recibir a Cristo y me da la certeza de comenzar ese proceso, el primer paso, que es la justificación hasta llegar a la glorificación. Muy bien, vamos a otro texto en Romanos 8:16. El apóstol Pablo ha venido desde el capítulo 1 de Romanos condenando a todos, a judíos, a gentiles, a los que nunca escucharon el evangelio, pero que la conciencia trabaja justificando o acusando, y termina en la gran cumbre de la gracia, que es el capítulo 8 de Romanos. Vamos a ir a Romanos 8. Romanos capítulo 8, les dije el verso 16, sí. El Espíritu mismo, ¿qué dice ahí? Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjese que para poder entender esto hay que irse al contexto histórico, por eso es importante, para poder entender las escrituras, tener un método correcto de interpretación. No alegorizar, sino un método que tome en cuenta el lenguaje original, el contexto ambiental, ¿verdad? La historia y todo lo demás. Cuando Pablo escribe este texto, tenía en cuenta un principio de la sociedad romana, que era la patria potestas o la patria potestad. Para poder hacer una adopción en la sociedad romana era una cosa bien complicada, porque la patria potestas tenía que ver con que el padre tenía derecho absoluto sobre la familia, sobre la esposa, sobre los hijos, sobre las hijas mujeres igual. Un hombre en la potestad de su padre jamás alcanzaba la mayoría de edad, nunca. No existía como los 18 años y los 21 años, entre los judíos los 30 años. El hijo era propiedad absoluta del padre desde que nacía hasta que moría. Eso hacía complicado una adopción. No era que no se daban las adopciones de un padre que quisiera adoptar un hijo, sí se daba, pero era un proceso un poco complicado. Tenía dos pasos. El primero de ellos era el mancipatio. Era una ceremonia en la cual el padre que iba a dar en adopción, junto al padre que iba a adoptar y el hijo presente que se iba a adoptar, presenciaba esto. Era una cuestión simbólica, pero era una cuestión de mucho peso para los romanos. Se ponía una balanza y unas monedas a través de las cuales el padre que iba a ceder al hijo en adopción pesaba las monedas y vendía a su hijo 3 veces y lo volvía a comprar de vuelta. Luego repetía la ceremonia y lo compraba 2 veces más, pero la tercera vez ya no lo podía comprar. Ya ese paso se daba, ya estaba hecho. Y luego se daba, ese era el mancipatio, y luego la segunda, que era el indicatio, que era la segunda parte. Entonces iban al proater, que era el funcionario romano, para ya hacer el papeleo legal.
y entonces se consumaba la adopción. El padre romano, en esta ley de la patria potestas, tenía incluso el poder de definir la vida o la muerte de su familia. Él podía matar a cualquier miembro de su familia porque estaba dentro de su potestad hacerlo. Legalmente así le correspondía. ¿Qué consecuencias habían de la adopción? Hablo de esto, hermano, para poder ilustrar lo que dice ahí el apóstol Pablo. En primer lugar, ya la persona adoptada perdía todos los derechos que le habían correspondido en la familia a la que había pertenecido. Ya no tenía nada. Lo desvinculaban de herencia, lo desvinculaban de relaciones amistosas o familiares, es decir, perdía absolutamente el estatus de hijo por completo del anterior padre. En segundo lugar, automáticamente quedaba heredero del nuevo padre, es decir, se convertía en el dueño de todas las posesiones de su padre, independientemente que el padre que lo adoptara procreara otros hijos, no importa, no perdía el derecho, se convertía en coheredero. Un tercer aspecto de esta adopción que impresionaba en realidad es que para la ley la vida pasada de esta persona desaparecía. Si lo habían mandado a la central de riesgo, si estaba demandado por un banco o por alguien más, si había sido cometido un delito, eso quedaba borrado ante la ley. Se va entendiendo, ¿verdad? En primer lugar, se convertía en ¿qué? En heredero. Perdía sus derechos, mejor dicho. En primer lugar, perdía sus derechos con el padre anterior. En segundo lugar, se convertía en heredero del primer padre. En tercer lugar, era una persona nueva ante la sociedad. Sin delitos, sin deudas, sin nada, legalmente. Y esto quedaba bajo ley. Y en cuarto lugar, es que ese hijo también tenía un nuevo padre en todos los sentidos. Era como que el padre que lo adoptaba lo amaba como que se hubiera sido propio desde el nacimiento. Es una cosa maravillosa. Hay un caso en la historia romana, el caso de Claudio, el emperador Claudio, tenía una hija que se llamaba Octavia. Y él quiso que Nerón fuera su heredero. Nerón no era su hijo, pero lo adoptó. Pero Nerón, para poder afirmar un poquito más el vínculo, quiso casarse con Claudia, la hija de este emperador, de Octavio. De Claudio, perdón, Octavia era la hija. Y entonces quiso casarse con él, pero la ley se lo impedía. Porque ni siquiera eran hermanos por consanguinidad, solo por adopción. Entonces, para poder hacer ese trato matrimonial, había que cambiar la ley. Y eso implicaba reunir al Senado y emitir una ley que pudiera permitir ese matrimonio. No se dio. En realidad no había necesidad de hacerlo porque Nerón se convirtió en el heredero de este emperador. Y es algo maravilloso en esto. Luego nos dice aquí el texto, regresa a Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Para poder autenticar o validar una adopción en la sociedad romana, tenían que traerse 7 testigos de calidad, personas honorables de la sociedad que testificaran de la validez de aquella adopción. Aquí nos dice que quien valida nuestra adopción en la familia de Dios, ¿quién es? El Espíritu Santo. No lo hace a través de una voz mística interior. ¿Han oído ustedes eso, verdad? No, dice, yo soy hijo de Dios porque yo siento a Dios en mi corazón. Yo siento que el Espíritu de Dios me habla. No, no tiene nada que ver con eso. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo de Dios valida mi adopción en la familia de Dios? Número 1, produce su fruto en mi vida. ¿Recuerdan Gálatas 4, 22 y 23? El fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la primera señal que muestra mi adopción por el Espíritu Santo de Dios ahí. Y en segundo lugar, el poder que me suministra para ser su testigo. Eso es bien importante entenderlo. Si el padre romano moría y quedaba en duda el derecho del hijo adoptado sobre sus posesiones, entonces 1 o 2 o 3 de los testigos de calidad que habían sido llevados por el proáter allá en la corte romana
testificaban y juraban que ellos habían sido testigos de la adopción. Por lo tanto, quedaba el derecho del hijo adoptado sobre las posesiones inalienables. Así es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién valida mi calidad como hijo de Dios? El Espíritu Santo. Leamos de nuevo Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos. Somos hijos de Dios. Antes, cada uno de nosotros estaba bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Hoy somos posesión de Dios. ¿Podemos decir amén a eso? Claro que sí. El pasado sobre nosotros ya no tiene ningún poder. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Filipenses? Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta. Una persona que es presa de sus errores pasados, un creyente en especial que sigue viendo, Dios no me ama, yo por eso no voy a la iglesia, por eso me desvinculo de Dios, me desvinculo de su servicio, prácticamente está contradiciendo lo que dice la misma palabra de Dios. Una persona que está anclada al pasado no avanza, no puede avanzar. Pero por mi adopción que tengo por el Santo Espíritu de Dios en mi corazón, puedo avanzar y saber que estoy desvinculado con mi pasado. El Señor promete que nuestras iniquidades, nuestros pecados han sido lanzadas a lo profundo del mar, dice la palabra del Señor. Y no se olvida más de eso. Si usted va delante de Dios y le dice, ¿te acuerdas de aquel error que cometí? El Señor le va a decir, no, no me acuerdo. Eso ya está en el fondo del mar. Bendito sea Dios por eso. Amén. Y ahora somos coherederos con Cristo. Todo lo que Cristo hereda de Dios también es mío. Solo dice la palabra de Dios. Es mi derecho de adopción. Heredo sus sufrimientos, por supuesto. Heredo sus glorias, claro que sí. Soy coheredero, soy copartícipe de sus glorias también. Él nos ha tomado, queridos hermanos, así como somos perdidos, indigentes, desahuciados, pecadores. Nos ha tomado y nos ha metido en la familia de Dios, nos ha adoptado. Podemos decir amén a eso. Muy bien, vamos ahora a 2 de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. Voy desde el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción del mundo a causa de la concupiscencia. Uno de los grandes resultados de las preciosas promesas de la salvación, como el que leímos de San Juan capítulo 1, verso 12, y también Romanos 8:16, entre otras, son preciosas promesas de la salvación, es que hoy nos convertimos en hijos de Dios, en esta edad presente. Y el Espíritu Santo viene a habitar a nosotros y tomamos posesión de la vida eterna. La vida eterna no es algo místico que se va a vivir una vez que partamos de este mundo. La vida eterna se comienza a vivir ahora, ya, en el momento de la salvación. Eso no quiere decir, repito, que nos convertamos como en pequeños diosesitos, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso, pero sí es una realidad que Dios nos hace nuevas criaturas. Ahora, ¿por qué razón el creyente peca todavía? Bueno, encuéntrele en que su carne no ha sido redimida. La carne será redimida una vez que venga la glorificación. Eso no quiere decir que es licencia para pecar, ¿verdad? El creyente lucha cada día con la ayuda del Espíritu Santo para superar. Pero sí es una realidad que nos convertimos en nuevas criaturas y un día vamos a participar en un grado superior de la naturaleza divina, como dice este texto. Lo leo de nuevo. 2 de Pedro 1, capítulo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por esas promesas de la palabra de Dios, llegaseis a participar
de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora somos hijos de Dios. Eso es lo que nos deja de legado estos textos. Vamos a ver también Efesios 4:24. Ahí se estaban quejando los hermanos porque Juanita siempre lleva un premio. Levante la mano, Juanita. Preciosas promesas de la palabra de Dios, ¿verdad, Juanita? Sí, amén. Bueno, mire, Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creados en un Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando viene el momento de la salvación, hay una renovación mental. Uno no puede y no vuelve a abordar la vida de la manera como lo venía haciendo antes de entregarle su vida a Cristo. Ocurre algo ahí. Es una operación divina la que ocurre en la mente. Uno empieza a ver las cosas diferentes. Lo que miraba bueno del todo, ve que algunas cosas no eran buenas del todo y de lo malo igual. Hay un reenfoque de la vida, hay una renovación mental por la acción de la palabra de Dios que leemos todos los días, que es nuestro legado, y comienza a influir en nuestra mente y nuestro corazón, pero también comienza a haber una renovación del carácter, ¿sí o no? Los que hemos sido mecha corta o sin mecha, nacimos sin mecha, comenzamos a cambiar. Ya no nos violentamos igual, comienza a ver como un dominio propio en relación con muchas actitudes del carácter propias de la persona. Una persona impaciente comienza a verse como paciente, ¿verdad? Y una persona intolerante se vuelve un poquito más tolerante. Una persona que ofendía y que usan las palabras como espada, ¿verdad? Como látigo, que tiran una frase y siente usted que pincha aquello. Hay un cambio, no solamente hay una renovación mental, también hay una renovación del carácter, ¿verdad? Y eso implica también una transformación total, es un proceso de transformación que se va dando. Y muchas veces, hermanos, vaya, incluso en el lenguaje, hay personas que ni lo notan. Y en una plática de 100 palabras que dicen, van 4, 5, 6, 10, 11, 15 misiles y ni cuenta se dan si alguien no se lo dice, ¿sí o no? ¿Verdad que es cierto? Especialmente cuando se le cruza un taxista o se le cruza una moto. Sale de todo, ¿verdad? Entonces, es un proceso. El Espíritu Santo va trabajando la santificación en la vida diaria y nos va auxiliando en ese cambio, en esa transformación total. Y esa vieja identidad que hemos dejado va dejando de existir. Ya no existe como existía en el pasado de nuestras vidas. Porque el nuevo hombre va tomando posesión, se va afirmando en nuestras vidas de manera tal que va ganando terreno hasta que alcancemos la glorificación. También hay otro texto que quisiera mostrarles en Colosenses 3:10. Quien aquí esté, sea impecable, comete un fraude, porque el único impecable fue el Señor Jesucristo. Podemos decir amén a eso. Cristo fue sin pecado, dice la palabra de Dios, sin pecado. Aquí no hay creyente, como dice 1 Juan 1:9-10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si alguno dice que no ha pecado hacia Dios, que mentiroso, y ahí le está hablando 1 Juan a creyentes, no a impíos. Bueno, vamos ahí a Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, ¿sí? El nuevo hombre, la nueva identidad, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va ¿qué? Renovando, va progresando. ¿Hasta qué? Hasta el conocimiento pleno. La identidad nueva y regenerada que Dios pone en nosotros al momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, es en esencia lo que hoy somos como hijos de Dios. Yo no digo, hermano, que en algún momento usted dude incluso hasta de su salvación, y eso le pasa a cualquiera, y eso tampoco lo va a escribir para que se vaya al infierno. Que muchas veces, hermano, nuestras vidas dejan en duda la posibilidad de un cambio, ¿sí o no?
para nosotros, ¿verdad? No digamos para alguien ahí, un criticón o un juzgador de esos que abundan. En esencia, no se le olvide, somos una nueva identidad en Cristo, somos una nueva criatura. Repito, ¿por qué entonces el creyente todavía peca? ¿Por qué el creyente todavía tiene malos pensamientos? ¿Por qué el creyente todavía juzga? ¿Por qué el creyente todavía siente tentaciones carnales, cosas que no debería de hacer? ¿Por qué las hace? Porque su carne todavía no ha sido redimida. Es una sangre es una carne corruptible, es una carne caduca que un día va a terminar de reducirse a la nada hasta morir. Lehman Strauss, que algunos de ustedes escuchan, tenía un dicho que a mí me caló cuando lo escuché la primera vez. La enfermedad, los achaques que se van dando a medida que vas avanzando en la vida, es la manera como Dios comienza a desconectarte del mundo hasta que te saca completamente de él. Y es la verdad. Bueno, él decía algo más. Bueno, cuentan sus hijos. Ese hombre vivió con un ojo tanto en la eternidad que no le dejó ni un 5 en los bancos a sus hijos, ni una posesión material. Lo único que les decía a sus hijos era lo siguiente: les dejo la mayor herencia que un padre les puede dar, a Cristo Jesús. No les dejo nada, ¿verdad? Y ellos se sienten, sirven al Señor y están orgullosos de su padre. Ya no una herencia que ir a reclamar ni irse a declarar herederos. Al final, hermanos, lo que uno deja a los hijos, ellos hacen micos y pericos ya cuando uno se va de aquí, ¿verdad? Y lo que usted quisieran con aquello, ya despreocúpese de eso, porque usted ya se fue y este mundo ya no es suyo. ¿Sí o no? Lo más importante que usted le puede dejar a un hijo, a una familia, es a Jesucristo y su salvación eterna. No hay nada más que eso. Este texto es maravilloso. El plan de Dios, según este texto de Colosenses 3:10, es que el creyente progrese, que no se quede estancado. ¿Cómo un creyente se estanca en la vida cristiana? Cuando deja de venir a la iglesia, cuando no trae a sus hijos a la iglesia en este mundo podrido en el cual venimos. La única manera de inyectar a los hijos de Dios con valores verdaderamente espirituales es con la palabra de Dios. Amén. Usted tiene que darles el ejemplo. No puede quedarse estancado, tiene que progresar. Lea la palabra de Dios, ore, ayune, porque en la palabra de Dios está el espejo. Usted cada día se mira en la palabra de Dios tal y como es, desnudo como Dios lo ve. Y Dios le dice qué cosas están bien y qué cosas no están bien. Entonces Dios quiere que progresemos, que no nos estanquemos. Y en esa medida, como dice este texto, iremos siendo cada vez más semejantes a Cristo. Amén. No es cierto, los padres, los hijos están aquí, que entre más admiran a sus padres, más se parecen a ellos. ¿Verdad que es cierto? Con las buenas y con las malas, hermanos. Porque las conductas se van adoptando, ¿sí o no? ¿Verdad? Hasta el caminado, ¿sí? Caminas igualito a tu papá, caminas igualito a tu mamá, le haces igualito a tu mamá, pensás igualito a tu mamá. En la medida en que nosotros miremos a Dios en su santa palabra, en esa misma medida nos iremos pareciendo a Él. Amén. Iremos admirando, iremos siguiendo su ejemplo. Veremos sus exhortaciones no como regaños ni como condenaciones. Admiraremos más al Señor Jesucristo. Entre más le miremos aquí, más nos vamos a parecer a Él. A Dios, dice la Escritura, nadie le vio jamás. No es como dicen algunos: yo tuve un sueño y le vi, era rubio, era su voz azul, otro dice que era trigueño, que no sé qué. Me vio, dice, y me tocó. Mentiras. A nadie le vio jamás. El día que mires a Cristo no te vas a morir porque vas a estar en un cuerpo de gloria. Por eso. Pero si el Señor se te mostrara físicamente en este cuerpo de carne, te mueres en el acto y yo me muero en el acto. Porque no se ha consumado del todo mi adopción. Mi adopción llegará a la perfección el día que mi cuerpo sea transformado en cuerpo de gloria. Amén. Este cuerpo un día se lo van a comer los gusanos, por más botox que le meta, por más gimnasio que le meta, por más dietas intermitentes que le meta, este cuerpo un día se va a podrir. Amén. Y se va a quedar. ¿Va usted a ser levantado con este cuerpo? Gloria a Dios que no.
nuestro cuerpo será un cuerpo de gloria, como el del Señor cuando resucitó. Podemos decir amén a eso. Bueno, veamos qué nos dice Romanos 8:19. Este es el mismo capítulo donde el apóstol Pablo ha venido hablando del tema de la adopción. Mire lo que dice aquí. Porque el anhelo, eso Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Adán cuando desobedeció? Maldita será la tierra, espinos y cardos dará. Esto no lo dice la palabra de Dios, lo pienso yo, por lo que dice Génesis 1. Los cardos y las espinas empezaron a brotar de la tierra en el momento de la caída. No habían. La tierra estaba fértil, era perfecta, no habían suelos salinos, no había mal pH en los suelos, eran productivos. Adán tenía la capacidad de ponerle nombres a todos los animales que existen, incluso a los que se quedaron en el diluvio, como los dinosaurios y otros mega monstruos marinos y terrestres. Pero la caída de Adán echó a perder todo. El Señor tuvo que maldecir la tierra. En otras palabras, la tierra fue maldita por consecuencia del pecado del hombre. La tierra, como podríamos decir en el lenguaje popular, se fue en la chalana, junto con Adán y Eva. Este texto es maravilloso. Cuando dice aquí la creación, incluye el universo completo. El Hubble, ese gran telescopio y otros que han lanzado al espacio, todavía siguen recibiendo emanaciones de galaxias que están a millones de años luz de la Tierra, que son emanaciones que vienen desde el momento de la creación. O sea, el mismo universo testifica de la creación de Dios. Aquí universo es la creación, como se enfoca aquí en Romanos 8:19, es todo el universo físico, excluyendo la raza humana. Y aquí de una manera poética, dice el apóstol Pablo, aquí en este verso de Romanos 8:19, de la siguiente manera: el anhelo ardiente de la creación personifica la creación como alguien que está esperando la transformación completa después de la maldición y de la caída. Pero un día, cuando Cristo regrese, todos veremos su gloria, perdida en el Edén. Este mundo está sujeto a la caducidad. Todo caduca. Si usted tiene un bien inmueble y lo renta, tiene que estarle dando mantenimiento, incluso a su propia casa, y no le cae encima. O lo atacan las polillas, o la madera se le viene abajo, y si es metal el techo, se le va a terminar oxidando, porque el revestimiento antioxidante que le ponen también tiene caducidad. Un vehículo, si usted no le da mantenimiento, si no le echa agua, si no le echa coolant, si no le está revisando los niveles, si no está alineándolo, si no le está cambiando la llanta según el kilometraje que le recomendaron, ese vehículo se le va a terminar perdiendo. O sea, todo caduca en esta tierra. La belleza caduca. Miren las mujeres en el Miss Universo y todos esos certámenes, y en el Instagram, que es el gran problema de los jóvenes ahora, porque quieren vientre plano y cuerpos perfectos, como lo muestra ahí, pues es un problema. Todo eso caduca. ¿Cómo una mujer ya mayor puede sostener las arrugas? Botox. Pero al final, la fuerza de gravedad del Botox también lo va a jalar para abajo. ¿Sí o no? Me decía un hermano que era parte de esta iglesia, no está aquí, que tenía el negocio de la... Él le decía, yo tengo un negocio de la vanidad, decía él. ¿Y sabe por qué puse ese negocio? Me dice, porque es lo que más vende. Me dice. Usted no tiene idea, me dice, lo que las mujeres invierten en vanidad en este país. Buena parte de su salario se ve en eso. Y yo le brindo los servicios. Y yo feliz. La vanidad. Igual los hombres, hay hombres que son vanidosos también, ¿sí o no?
Miren los gimnasios cómo están, igual que en Grecia, Pompeya y Herculano, ¿eh? Cada 2 cuadras un gimnasio. Igual, parte de la canasta básica, ¿sí o no? Todo caduca en este mundo. La belleza caduca. La belleza se aja al final. Lo físico se deteriora. Toda la creación está sujeta al pecado, a la maldad y al deterioro producto de la caída del hombre. Pero un día, incluso nosotros, un día, la creación anhelante será beneficiada también cuando el Señor regrese y beneficie a sus hijos con cuerpos de gloria. Podemos decir amén a eso. Muy bien. Vamos a ver ahora 2 Corintios 3:18. Hay que traer el ambiente exterior a lo que dice la palabra de Dios, no al revés. O sea, la palabra de Dios no se lleva al contexto de las ocurrencias del hombre. Es al revés, para ver qué dice la palabra de Dios de eso. Bueno, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo aquí? Bueno, algo así. Bajo el contexto del Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto de Dios por la salvación que nos da en Jesucristo, a ningún creyente se le obstruye tener una visión de Cristo y de su gloria, porque ya no fue revelada en qué, en la palabra de Dios. ¿Sí o no? O usted tiene un impedimento. Alguien le ha dicho que no lea la palabra de Dios, alguien le ha dicho que es un creyente falso. ¿Cómo conozco yo a Cristo y su gloria? Leyendo la palabra de Dios, viniendo a la iglesia, los jueves recibiendo la enseñanza, los domingos recibiendo la palabra de Dios aquí. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? ¿Acaso el apóstol Pablo está exaltando la cualidad física de un espejo que tiene la capacidad de reflejar una imagen? No nos está diciendo eso. Lo que nos está diciendo es de la intimidad del acercamiento al espejo para verse en él. Hoy toda persona, cuando se levanta, lo primerito que ve es al baño, ¿sí o no? Enciende la luz y se ve, ¿verdad? Y bueno, las hermanas ven ahí en vivo y a todo color cómo se levantaron. Bueno, ya comenzar el proceso de renovación facial que puede durar 1 y 2 horas, dependiendo. Hoy toda persona se puede acercar a un espejo y ver todo, ¿sí o no? Y sin impedimento. En el tiempo del apóstol Pablo no era así. No existían los espejos con ese revestimiento de yodo posterior que le posibilita a usted verse. Eran espejos de metal pulido que proyectaban una imagen que estaba lejos de toda perfección. Yo sinceramente no entiendo cómo esas imágenes de Nefertiti y de otras personalidades del mundo antiguo, griego y romano, podían maquillarse como se maquillaban, como aparecen en las estatuillas y en las imágenes. Oiga, me tenía que tener vista 100% en aquel metal pulido, porque la imagen que proyectaban no eran perfectas. Hoy, la visión que nos dan las escrituras de Dios, porque este es el espejo de la palabra de Dios, amén. Este es el espejo de Dios para nosotros. Hoy la visión que las escrituras nos proveen de la gloria de Dios perfecta está lejos de lo que un día veremos cara a cara cuando seamos glorificados. Muy lejos. Pero nos dice aquí este texto de 2 Corintios 3:18 de la siguiente manera. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hay un proceso de transformación en marcha, es progresivo, es continuo, por eso el creyente no se puede estacionar, tiene que progresar cada día, tiene que leer la palabra de Dios, amén.
Esta iglesia se esfuerza gratuitamente por poner en sus manos un calendario anual de lectura bíblica donde leen una porción en la mañana del Nuevo Testamento, en la noche del Antiguo. Le damos carne, le damos filete, le damos salmón al ajío, le damos asados argentinos de la palabra de Dios, para que se nutra con la palabra de Dios. No hay excusa para no progresar, amén. Si yo le pido aquí, ¿quiénes han seguido la lectura bíblica? Mejor no pregunto, ¿verdad? Tal vez 2 deditos. Ahí está Juanita, se levantó. Juanita, felicidades. También hermana Magda. Sigue. Bueno, yo también, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Hermana Armida, qué bien. Entonces, es un proceso que no debe de detenerse, es progresivo, es continuo. En la medida que el creyente vaya teniendo un conocimiento íntimo de Jesucristo en su palabra, en esa misma medida será cada vez más semejante a Él. Amén. Es la verdad. No es eso de que en la adoración, de que yo solo paso viendo alabanza, que no voy a hablar de las emisoras, porque no las escucho. Que el canto, que las alabanzas a mí me elevan, que no sé, eso es mentira, hermano, es de comer taquis, es de comer churros, Coca-Cola, veneno, eso no es cierto. Lo único que te da un conocimiento íntimo de Jesucristo, que te hace progresar, es esto, la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios, no es otra herramienta. ¿Cuál es tu aspiración como creyente? ¿Hacerte rico? Posesiones materiales, bienes. Lee lo que dice Santiago 2. Manda a los ricos de este mundo que sean generosos con el Señor y su obra. ¿Lo dice o no? Y no se le está diciendo a impíos, se le está diciendo a creyentes ricos que el Señor les ha dado la bendición de generar, de amasar riquezas, sean ricos para con Dios. ¿Es esa tu meta? ¿Cuál es tu meta? Casarte está bien, tener un título universitario bien, una maestría, un doctorado, bendito sea Dios, una empresa propia, gloria a Dios. La meta del creyente es solo una, semejanza a Cristo. Semejanza a Cristo. Y en la medida en que el creyente se enfoque en Jesucristo de manera continua, en esa misma medida el Espíritu Santo de Dios que mora en su corazón se encargará de irle haciendo más semejante a Él. Podemos decir amén a eso. Puestos en pie, llegamos hasta aquí. Continúe el próximo domingo. Queridas visitas, si quieren seguir el tema, esta iglesia les abre la puerta, ¿verdad? Y aquí estamos para servirles. Puestos en pie, vamos a orar. Y vamos a orar por las madres otra vez, ¿verdad? Queremos que estas madres vayan bien oradas y bien bendecidas de este lugar. Yo aprecio en gran manera el papel de la mujer, sinceramente. Yo le contaba a mi esposa que cuando mi madre quedó sola con 5 hijos, a todos nos sacó, gracias a Dios, como profesionales. A veces tenía que perseguir a mi padre, que ya partió a la eternidad, para que le diera la manutención mensual y a veces no había. Y comíamos tortilla con sal, hermanos. Una tortillita con un pedacito de tomate cada uno, y aquí estoy. Bendiciendo a Dios, amén. No aspiro a riquezas de este mundo, ustedes lo saben. No percibo el dinero de nadie, ¿verdad? Pero sí quiero que cada hijo de Dios, cada persona que venga a este lugar encuentre a Cristo y le ame y le sirva y sea semejante a Él. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por la bendición de poder estar aquí, agradándote, Padre, en este lugar. En realidad, Señor, tomamos la mejor decisión de venir hoy aquí. Y queremos, Padre, que tu palabra siga haciendo trabajo en nuestros corazones, Padre, nos siga transformando a la imagen de Jesucristo. Esa era la expectativa del apóstol Pablo en ese verso 6 de Filipenses 1, Padre. Que la buena obra que el Señor inició, la perfección hasta el día de Jesucristo en cada uno. Oro por cada madre que está aquí. Padre, si hay alguna madre aquí, está luchando por ver a su esposo volver a casa porque se ha ido, Padre, dale la fortaleza. Que no luche, Padre, del lado de la carne, que no luche con medios mundanos, Padre, que confíe en Dios, en la restauración de su hogar y en el pronto regreso de su esposo a casa. Si hay alguna madre que está luchando con algún hijo rebelde, Padre, escuche esas oraciones hechas por años, consuele ese corazón, Padre, y permite que pueda ver a sus hijos salir adelante y con la salvación eterna que Cristo da.
Madres que están luchando con las enfermedades de sus esposos, de sus hijos, fortalécelas, Padre, ayúdalas a todas las madres en todos los planos, Padre, sean legales, sean económicos, sean de salud, Padre, sea de manutención, inseguridades, Padre, resentimientos, falta de perdón, Padre. Haz una obra en el corazón de cada madre querida que está hoy aquí. Llénala de tu paz, de tu acompañamiento y de tu bendición, Padre. Tanto a las jóvenes como en edad madura o a las adultas, Padre, de las que ya están criando 2 y 3 generaciones más. Bendícelas a todas. Estamos contentos por tenerlas aquí. Y también a los hijos que tienen a sus madres, que las honren, que no las abandonen, Padre, que no las maltraten, Señor, que las atiendan, que corran la mía extra con aquellas mujeres que una vez les dieron a luz y las bendigan y las honren en vida, porque ya muertas no más se puede hacer. Gracias, Padre, por la bendición de poder estar aquí hoy y entregamos este tiempo y a toda esta congregación al bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar